¿Qué tal, jóvenes? En esta ocasión vamos a explicar un ejercicio relacionado con los dipolos eléctricos y dice lo siguiente: en la figura 21.32a muestra un dipolo eléctrico en un campo eléctrico uniforme con magnitud de 5 por 10 a la 5 newton sobre coulomb, dirigido en forma paralela al plano de la figura. Las cargas son más o menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Ambas se encuentran en el plano y están separadas por una distancia de 0.125 nanómetros. Obtenga, inciso A, la fuerza neta ejercida por el campo sobre el dipolo. Inciso B, la magnitud y dirección del momento dipolar eléctrico. Inciso C, la magnitud y la dirección de la torca. E inciso D, la energía potencial del sistema en la posición que se muestra. Entonces, para el primer inciso, como el campo es uniforme, y bueno, por definición el dipolo son cargas de la misma magnitud, pero de signos opuestos, entonces, pues las fuerzas que el campo va a producir sobre las cargas van a ser en igual magnitud, pero en dirección opuesta. Entonces, al sumarlas vectorialmente, pues van a ser cero, ¿no? Entonces, la fuerza neta sobre el dipolo es cero. Para calcular la magnitud y dirección del momento dipolar, dijimos que el momento dipolar lo vamos a definir como Q por D, donde D es la distancia de separación entre las cargas. Y bueno, en este caso decían que son 0.125 nanómetros, que es igual a 0.125 por 10 a la menos 9 metros, ¿no? Entonces, al multiplicar estas dos cantidades, obtenemos que el momento dipolar es de 2 por 10 a la menos 29 coulomb por metro. Y también dijimos que el momento dipolar iba a estar orientado de la carga negativa a la positiva. Eso quiere decir pues que sería un vector que va desde la carga negativa hacia acá, ¿no? O si no, como se muestra aquí en este otro dibujo, ¿no? Entonces es el vector verde. Entonces el ángulo que tenemos que tomar es un ángulo eh, en sentido antihorario, ¿no? Que son 145 grados en este caso, ¿no? Porque es el ángulo que hay entre el vector del campo y donde se encuentra el vector del momento dipolar. ¿Okay? Entonces tiene una magnitud de 2 por 10 a la menos 29 coulomb por metro y está dirigido a 145 grados eh, respecto del campo eléctrico, ¿okay? En sentido antihorario. Para el inciso C nos piden calcular la magnitud y dirección de la torca. Bueno, la magnitud dijimos que va a ser la magnitud del momento dipolar por la magnitud del campo por el seno del ángulo entre esos dos vectores. Tenemos ya cuánto es la magnitud del momento dipolar, sabemos cuánto vale el campo y al hacer las correspondientes multiplicaciones la torca da que es igual a 5.7 por 10 a la menos 24, ¿no? Entonces, a ver, son 2 por 10 a la menos 29 por 5 por 10 a la 5 por el seno de 145, hasta 5.735 por 10 a la menos 24, ¿no? Newton por metro. Y para obtener la dirección de la torca, acuérdense que podemos usar la regla de la mano derecha. En este caso tenemos que poner nuestro dedo índice en la misma dirección que está el momento dipolar y acomodar la mano de tal forma que podamos cerrar el puño. Entonces, o de mover el vector P hacia el vector de campo eléctrico. Entonces, en este caso, si hacemos eso, la regla de la mano derecha nos va a indicar que la dirección de la torca, perdón, es hacia afuera del plano, ¿no? Hacia afuera eh, del pues sí, ¿no? De la hoja o del plano en este caso, ¿no? Y entonces, por último, para calcular la energía potencial, nosotros vimos que la energía potencial era igual a menos la magnitud del momento dipolar por el campo, por el coseno del ángulo entre ellos. Y entonces si ponemos las
cantidades correspondientes, vamos a obtener que la energía son 8.2 por 10 a la menos 24 joules, ¿ok? Entonces, pues sería, ¿no? O sea, piden calcular la energía en esta posición del dipolo, ¿no? Y entonces sería este valor, ¿ok? Entonces, eso sería para este ejemplo. Básicamente nada más aplicamos las definiciones que vimos en el video de cuando explicamos o analizamos el dipolo eléctrico. Y también lo que vale la pena revisar es cómo calcular el campo que produce un dipolo. Entonces, en este caso, el ejemplo dice que tenemos un dipolo eléctrico que tiene centro en el origen y que el momento dipolar está en dirección del eje Y positivo, como se observa en la figura, y nos piden obtener una expresión aproximada para el campo eléctrico en un punto P sobre el eje Y, para el que Y sea mucho mayor que D. Entonces dicen que para esto hay que usar una expansión binomial de 1 más x a la n, y que esto es aproximadamente igual a 1 más nx más n por n menos 1 por x cuadrada sobre 2 más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esta es una aproximación binomial y esto es válido para el caso en que x sea menor que 1, ¿no? Que el valor absoluto de x sea menor que 1. Y entonces el problema es este, ¿ok? Imagínense, tienes esta situación, o sea, tienes el dipolo, aquí está, ¿no? Tiene la carga negativa, la carga positiva. El momento dipolar, pues dijimos que va de la carga negativa a la positiva por definición, entonces apunta en dirección Y positiva. Y bueno, acá arriba está el punto P, ¿no? Entonces lo que nos están diciendo es que de la carga negativa al punto P, la distancia es de Y más D sobre 2, ¿no? Eso quiere decir que de este origen al punto estamos diciendo que hay una distancia Y, por lo tanto, desde menos Q al punto, pues tiene que haber Y, ¿no? más este pedacito, que sería D sobre 2, ¿no? Y para la carga Q positiva, pues va a ser Y menos D sobre 2, ¿no? Porque es de aquí hasta aquí, entonces hay que quitarle esta parte. Entonces queda Y menos D sobre 2, ¿no? Entonces aquí para calcular el campo en este punto que nos piden acá, pues podemos usar el principio de superposición, o sea, primero calcular el campo debido a la carga positiva, como si la carga negativa no estuviera, y luego calcular el campo que va a producir la carga negativa acá arriba en el punto P, como si la carga Q positiva no estuviera, y luego sumar todo vectorialmente, ¿no? Entonces nosotros sabemos que una carga positiva va a producir un campo radial hacia afuera, ¿no? Entonces está ejemplificado con esta flechita que está aquí, ¿no? Y le llamamos L+. Y una carga negativa pues va a producir un campo hacia la carga, sería un campo que apunte hacia abajo y lo vamos a identificar como E-, ¿ok? Y entonces la suma vectorial del campo total en P pues va a ser E más E-, ¿ok? Y entonces nosotros sabemos pues que por definición el campo es igual a 1 entre 4 pi epsilon 0, la carga entre la distancia que hay de la carga al punto al cuadrado, ¿no? Y lo mismo para la negativa. Entonces, si nosotros hacemos eso, nos va a quedar que el campo en el punto P sería Q, ¿no? Entre 4 pi epsilon 0, 1 entre Y menos D sobre 2 al cuadrado. Este sería eh, el campo de la carga positiva. Y lo va a ser menos 1 entre Y más D sobre 2 al cuadrado. Y esto sería el de la carga, el campo que produce la carga negativa, ¿no? Okay. Entonces este menos, recuerden que es porque pues este campo, el que produce la carga negativa, apunta hacia abajo. Entonces tenemos un sistema de coordenadas XY, entonces todo lo que apunte en dirección hacia abajo, en este caso, de las Y, pues lo tenemos que considerar como negativo, ¿okay? Y bueno,
nosotros haciendo un poco de álgebra podemos expresar estas cantidades como del 1 entre y menos d sobre 2 al cuadrado de esta manera, ¿ok? O sea, aquí estamos, o lo que hicieron es factorizar una de las y's, ¿no? Y puedes obtener una expresión de este modo, y aparte lo que queda en el denominador lo pones en la parte del numerador, entonces le tienes que poner o lo tienes que expresar como lo que tenías en el denominador a la menos 2, ¿no? Es nada más eh, una forma diferente de escribirlo. Y lo mismo para este término, ¿no? Entonces va a quedar Q entre 4pi epsilon 0 por y cuadrada por 1 menos d sobre 2y a la menos 2, ¿ok? Y menos 1 más d sobre 2y a la menos 2. Y entonces aquí es donde, o sea, lo expresas de esta forma para poder usar la aproximación esta que te recomiendan acá arriba, ¿no? O sea, tienes que tener 1 más x, ¿no? O 1 más una expresión a la n para poder usar esta expansión binomial. Entonces, si ustedes dejaran, si no hicieran eso, pues aquí tienes y menos d sobre 2, entonces no se puede usar la expansión esa binomial, entonces por eso lo expresas de esta manera, ¿no? Y bueno, haciendo uso de esa expansión nos damos cuenta que eh, como y es mucho mayor que d, entonces d sobre 2y es menor que 1, entonces es otra de las razones para poder usar esta expansión, ¿okay? Y bueno, nomás identificamos que n es igual a menos 2 y decimos que d entre 2y pues sería nuestra x, ¿no? Acá en este, ¿de acuerdo? Y entonces el primero de los términos que sale en el campo, o sea quedaría a primer orden, o sea, nos quedamos a primer orden, quiere decir que agarro el 1 más el primer término que aparece aquí en la expansión, ¿ok? Entonces quedaría 1 más d sobre y, ¿verdad? Y entonces, acuérdense que la expansión dice que es 1 más nx, entonces n es igual a 2, y entonces tendría un 2 aquí arriba que cancela al 2 que está con la y. Y similarmente para el siguiente término, que sería 1 más d entre 2y a la menos 2, pues me va a quedar que es 1 menos d sobre y, ¿no? Entonces aquí este es positivo porque la n es negativa y con este menos ya es más. Y similarmente para este término. Entonces, si volvemos a meter estos términos, ¿ok? En nuestra expresión del campo eléctrico, pues nos queda algo como esto. Nos va a quedar que es el campo es igual a Q entre 4pi epsilon 0 y cuadrada, 1 más d sobre y menos 1 menos d sobre y. ¿Ok? Entonces, aquí multiplicando este signo menos por lo que está aquí dentro de este paréntesis, me queda menos 1 y este término, el d sobre y, me va a quedar positivo. Eso quiere decir que los unos se cancelan y aquí voy a tener pues este término más este término que es el mismo, entonces voy a tener dos veces ese término y entonces ese 2 va a cancelar a 1 del 4 y entonces nos queda que es q por d entre 2pi epsilon 0 y al cubo, ¿ok? Entonces, acuérdense que de aquí sale una D, digo una Y, perdón, que va a ser la que hace el cubo, y esta D, pues, es la que está multiplicando a la Q, y entonces sabemos que Q por D es el momento dipolar. Entonces, finalmente lo podemos expresar que el campo eléctrico va a ser igual a P entre 2pi epsilon 0 y al cubo, ¿ok? Entonces sería el campo que uno estuviera midiendo en este punto P. ¿De acuerdo? Bueno, entonces
Cualquier duda, pregunta, háganmela saber. Nos vemos la próxima.